Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo realizar el ensayo de contenido de humedad en agregados. Listo. Para ello, lo primero que tenemos que conocer es la normativa. Listo. Entonces, la normativa que tomamos como referencia para poder realizar este ensayo es la ASTM C566. ¿Listo? Entonces, para ello es importante primero conocer la nomenclatura de las normativas. A manera de ejemplo tenemos esta normativa ASTM-C 566, el cual nos sirve como guía para poder realizar el ensayo de contenido de humedad. Entonces, para poder en este caso reconocer esta nomenclatura, vamos a desglosar parte por parte en este caso esta norma. ¿Listo? Lo primero nos dice esta representación de la letra C. ¿Qué cosa va a indicar? La letra C simplemente va a indicar el grupo o código al que pertenece esta normativa. Entonces, la C, por ejemplo, tenemos en este caso a manera de ejemplo, va a pertenecer, dice, a concretos y agregados. ¿Listo? Entonces, si es que tenemos, digamos, una letra D, también pertenece en este caso a suelos y rocas. Y así podemos tener en este caso diversos códigos, los cuales van a representar en este caso a los diferentes materiales. ¿Listo? El otro es el número 566. ¿Listo? Este número simplemente va a representar el número de la normativa, ¿no? ¿Listo? Y por último tenemos el 19, el cual va a representar en este caso el último año de aprobación de dicha norma. En este caso dice el 19, ¿no? O 2019. Asimismo tenemos en este caso un ejemplo de este tipo de nomenclatura, ¿no? Por ejemplo tenemos el Z39 y Z39M. ¿Qué cosa nos indica esto? Eso nos indica que existen dos sistemas de medición. Uno, por ejemplo, puede ser el sistema, en este caso, en milímetros y el otro puede ser tal vez en pulgadas, ¿no? Eso nos dice el ejemplo. Simplemente son dos normativas, o son las mismas normativas, simplemente que tienen, en este caso, diferentes sistemas de medición, ¿no? Entonces, con eso pasaríamos al alcance de la normativa, ¿no? Al alcance o campo de aplicación. ¿Qué nos dice la norma ASTM-C 566? Que esto, en este caso, va a tener como alcance principal determinar el porcentaje de humedad evaporable de los agregados, ¿no? Listo, esto mediante el secado. Listo. También nos dice que esta humedad va a incluir tanto la humedad superficial como la humedad que existe en los poros o vacíos en los agregados. Listo. Asimismo, tenemos como resumen que el objetivo es, en este caso de la normativa, es determinar o la medida precisa de la humedad, ¿no? Determinar la medida precisa, en este caso, en porcentajes, ya que esta humedad, si es que no lo realizamos adecuadamente, puede afectar en diversas propiedades del concreto, como por ejemplo la relación agua-cemento, ¿no? O la trabajabilidad. Ya que si realizamos un cálculo adecuado, tal vez nuestro concreto podría ser tal vez muy seco o tal vez puede salir demasiado, en este caso, fluido, ¿no? Por eso es importante tener en consideración el procedimiento que nos indica la norma ASTM. Listo. Entonces, esto es importante para el tema de diseño de mezcla. Listo. Entonces pasamos a los equipos, ¿no? Los equipos que nos recomiendan la normativa en este caso son estos los principales. El horno. En este caso, horno o estufa, en este caso nos recomienda que debe estar o debe mantener el agregado a una temperatura de 105 a 110 grados, ¿no? O en este caso, también podemos utilizar en este caso tal vez una cocina o una estufa, el cual puede permitirnos realizar el contenido de humedad, pero de una manera mucho más rápida. Tal vez necesitamos resultados rápidos, estamos en obra y necesitamos saber rápidamente cuál es el contenido de humedad del agregado, podemos utilizar una pequeña cocina en la cual en este caso lo sometemos a procedimientos de secado, ¿no? Para lo cual debemos tener un recipiente, una determinada cantidad de agregado, que ya lo vamos a indicar cómo se obtiene esa cantidad, y estar en constante movimiento, ¿no? Hasta que se seque. Y como vemos, si el agregado ya está seco, en este caso utilizamos una tapa de vidrio, en este caso una plancha de vidrio, la cual se pone sobre el recipiente, en este caso con el agregado que se está secando. Cuando veamos que en este caso el vidrio ya no se puede notar la evaporación en el vidrio, quiere decir que nuestro agregado ya va a estar en estado seco. Listo, pero eso generalmente utilizamos en campo para poder obtener en este caso resultados rápidos, ¿no? Pero lo que nos dice la norma, los ensayos debemos realizar en este caso en el horno, en laboratorio. También tenemos la balanza o báscula, el cual va a ser en este caso utilizado para poder medir el peso del agregado seco, en este caso, o también del agregado húmedo, ¿no? Antes del secado. Y debe tener una precisión mínima del 0.1%. El otro son los recipientes metálicos o bandejas, las cuales nos van a servir como fuente para almacenar en este caso los agregados, ¿no?
que vamos a secar en este caso, ¿listo? Lo cual debe permitir en este caso un secado uniforme del agregado, ¿no? Sin pérdida de material. Y por último, o antes, el número 4 va a ser el agregado fino o grueso, ¿no? Simplemente son los materiales que vamos a realizar el secado. También tenemos los guantes, espátula o pinza, las cuales van a ser opcionales en este caso para poder manipular las muestras, ¿no? Las muestras en caliente. Listo, ahora sí pasamos a uno de los puntos también bastante importantes que va a ser la muestra mínima. Listo, este es muy importante ya que generalmente a veces no sabemos qué cantidad de agregado necesito para poder secar. En este caso no simplemente podemos tomar una determinada cantidad hacia el cálculo y realizar el secado, ¿no? No, en este caso la norma nos dice que tenemos que cumplir con esta pequeña tabla, ¿no? ¿Qué nos dice? Esta tablita que dice que la cantidad de muestra mínima debe corresponder al tamaño máximo nominal. Entonces, la cantidad de muestra que vamos a sacar para poder realizar el ensayo va a estar en función de esta tabla y esta a la vez va a estar o se va a sacar en función de su tamaño máximo nominal. Por ejemplo, para los agregados finos que tenemos en este caso para un tamaño de 4.75 milímetros o en este caso del número 4 que nos dice que la cantidad mínima va a ser de 0.5, ¿no? Por ejemplo, para el agregado, en este caso la piedra chancada o agregado grueso de 1 pulgada, en este caso la cantidad mínima que necesito para realizar el secado es 4 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar 4, 4.5, 4.8, no sé, pero la cosa como mínimo tiene que ser 4 kilogramos. ¿Listo? Y así para los diferentes tamaños podemos, en este caso, sacar una cantidad como mínimo para poder realizar nuestro ensayo. ¿Listo? Entonces lo importante es cumplir con estas cantidades mínimas para los diferentes tamaños de los agregados que vamos a ensayar. Asimismo pasamos al procedimiento. ¿Listo? El procedimiento a paso igual estamos tomando de la normativa. Lo primero que nos dice es tomar la muestra, ¿no? Tomar una muestra representativa. En este caso vamos a tomar una muestra, en este caso ya sea de la cantera o del lugar de la que vamos a extraer el agregado. En este caso, a la hora de extraer tenemos que mantener las propiedades como está en campo, ¿no? Por ejemplo, si voy a sacar una determinada cantidad, lo recomendable en este caso es que la muestra se cubra, ya sea digamos con un plástico o un costal en la que pueda en este caso evitar la exposición en este caso al sol o al viento, ¿no? Ya que en este caso si es que está expuesto podría perder una determinada cantidad de humedad, en este caso el agregado, y eso no es lo recomendable, sino en este caso extraer el material y tratar de conservar todas las propiedades. Para eso se recomienda tal vez traer en un recipiente cerrado, un balde o un plástico, una bolsa, no sé, que sea bien cerrada, ¿no? Que mantenga en este caso las condiciones del lugar del que se ha extraído, ¿no? Tiene que conservar las mismas propiedades o características. El segundo paso va a ser, en este caso, pesar la muestra húmeda, ¿no? Voy a sacar una determinada cantidad y en este caso ya del balde o del costal, en este caso que hemos traído, sacamos una cantidad en función de la tabla. ¿Listo? Supongamos que vamos a pesar para el agregado de 1 pulgada, entonces como mínimo saco 4 kilogramos, ¿no? En este caso será 4.5, 4.3, no sé. Supongamos que vamos a sacar 4.5, entonces saco ese 4.5, en este caso saco esa cantidad y anoto, ¿no? Contenido de material húmedo 4.5, listo. Y en este caso también necesita colocar en el recipiente de secado, ¿no? Listo, esta cantidad que hemos sacado, en este caso que hemos pesado, lo distribuimos en este caso en el recipiente o la fuente para poder realizar el secado, ¿no? Distribuyendo esto uniformemente, ¿listo? Para no debemos dejarlo, digamos, amontonado, sino el secado no va a ser uniforme, sino extender de una manera más homogénea posible para que el secado sea mucho más uniforme, ¿no? Y por último tenemos, o el número 4, secar en horno a una temperatura que ya sabemos debe estar de 105 a 110, ¿no? O más menos 5 también, 105 más menos 5, entonces de 100 a 110. Listo. El tiempo generalmente puede ser, lo que nos dice la norma es hasta que alcance el peso constante, ¿no? Realizamos 2 pesadas y esa variación debe ser menor a 0.1%. O generalmente el laboratorio lo dejamos por 24 horas, ¿no? En este caso nuestro agregado hasta que esté seco. También que nos dice enfriar en desecador, no simplemente la muestra que sacamos del horno después de pasado el tiempo recomendado, dejamos que enfríe, ¿no? Dejamos que enfríe en este caso, pero esto sí, cubriendo o en este caso haciendo de que no ingrese en este caso humedad al agregado ya seco, sino esto puede variar nuestros resultados, ¿no? Entonces tenemos que tratar de conservar eh, nuestro, nuestro agregado seco en un determinado lugar para que no se pueda adicionar tal vez alguna cantidad de agua o no sé, algunos materiales que estén en la parte exterior, no sé, o sea, cubrir, tratar de mantener en este caso cubierta el material seco, ¿no? Hasta que se enfríe.
Listo, y por último pesamos también la muestra seca, ¿no? Y con esa formulita en este caso que vamos a ver ahorita y aplicamos la fórmula y vamos a tener el contenido de humedad en porcentaje. El siguiente paso es el cálculo. Para el cálculo simplemente lo que necesitamos es los dos pesos, ¿no? Peso del material en seco y peso del material húmedo. En este caso, primero, ¿cómo aplicamos la formulita? Peso húmedo menos peso seco entre peso seco. Todo eso lo multiplicamos por 100 y eso sería en este caso, o así nos daría la cantidad de humedad en porcentajes. ¿Listo? Simplemente necesitamos entonces los dos pesos, peso en húmedo y peso en seco del material o la muestra que vamos a ensayar. Listo. Asimismo, es importante conocer el reporte. Listo. Para emitir un reporte, en este caso, se debe tener en consideración que dice, se debe reportar como mínimo lo siguiente. 1. Los datos correspondientes de las muestras, ¿no? Tales como identificación. ¿Qué tipo de muestra es? Procedencia. ¿De dónde viene la muestra? ¿De río? ¿De cantera? ¿O de algún lugar tal vez en la que están realizando la piedra chancada o no sé? ¿Listo? Fecha de muestreo, el proyecto en la que se va a utilizar, digamos, dicho material, etcétera, ¿no? Y también tenemos los datos generales, ¿no? Nombre del proyecto, ubicación, fecha de ensayo, responsable, digamos, qué norma estamos utilizando para este ensayo. Asimismo tenemos datos del material, ¿no? Tipo de agregado, si es fino o grueso, origen del agregado, de dónde viene, condición del material, cómo estamos recibiendo el material si es que nos traen para poder ensayarlo, húmedo, seco o saturado, y también algunos datos de pesaje, ¿no? Peso del recipiente vacío, peso del recipiente más agregado húmedo, peso del recipiente más agregado seco. Y con eso vamos a obtener el peso húmedo y peso seco. ¿Listo? A esos datos aplicamos la formulita, el peso húmedo y peso seco, lo que les decía, peso húmedo menos peso seco entre seco por 100, listo. Y con eso voy a encontrar el contenido de humedad en porcentajes. ¿Y qué nos dice? Que debemos reportar en este caso con un solo decimal, ¿listo? Con un solo decimal nuestro resultado. Listo, también podemos adicionar en este caso, o debe ir en este caso, la firma del responsable, nombre y firma, cargo, fecha de entrega. ¿Listo? Ese es de manera adicional. Entonces, con eso podemos pasar a nuestra hojita de cálculo, ¿no? En este caso tenemos este pequeño formato, el cual lo podemos adecuar tal vez en este caso para nuestro ensayo. Tenemos todos los datos que nos piden, el título del ensayo que estamos realizando, tal vez algunas, en este caso la normativa, etcétera, y acá los cálculos principales. ¿Listo? Entonces lo que necesito como dato es la masa del recipiente más la masa del recipiente más la muestra seca, masa de en este caso la muestra húmeda y la muestra seca. Listo. Entonces primero la masa del recipiente, tenemos este dato. Listo, masa del recipiente más la muestra seca. Entonces tenemos el recipiente más una determinada cantidad de muestra húmeda. ¿Listo? También tenemos el recipiente más una determinada, o esta cantidad en este caso. Primero tenemos la masa del recipiente más la muestra, ¿no? En este caso en estado húmedo. Cuando saquemos del horno, en este caso saquemos del horno y enfriemos, lo volvemos a pesar y vamos a tener la masa del recipiente más la muestra seca. ¿Listos? Estos datos. Estos tres datos son en este caso los datos que debemos ingresar, ¿no? Tal vez esto realizar el recipiente y vemos cuánto pesa el recipiente, ¿listo? Y anotamos en este caso en gramos, acá dicen gramos. Igual, la masa del recipiente más la muestra húmeda en gramos, anotamos. ¿Listo? De igual manera la masa del recipiente más la muestra seca. Y con eso vamos a obtener nuestra muestra húmeda, ¿no? La muestra húmeda simplemente se va a calcular restando la masa del recipiente más la muestra húmeda menos la masa del recipiente. Entonces solo me va a quedar la muestra húmeda. De igual manera la muestra seca, ¿no? ¿Listo? Hacemos la masa del recipiente más la muestra seca menos la masa del recipiente. Simplemente me va a quedar la masa de la muestra seca. ¿Listo? Este es un cálculo automático. Este lo pueden en este caso automatizar. Es siempre una simple formulita, ¿no? Y por último, para el contenido de humedad, aplicamos la formulita, ¿no? Que nos decía que va a ser, en este caso, el peso húmedo menos el peso seco. Todo eso entre el peso seco y multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentajes. A manera de ejemplo, en este caso, está con datos así netamente para el tema demostrativo del ejemplo, tenemos que nos va a salir la humedad de 12.5%, nos dice, ¿no? También podemos agregar en este caso de qué cantera proviene este agregado grueso, ¿no? Asimismo, creamos esta tablita, hacemos una copia y lo cambiamos, ¿no? Agregado fino, ¿listo? Con el mismo procedimiento, los mismos cálculos, y en este caso tal vez podría cambiar simplemente acá el tipo de cantera, o si es lo mismo, igual, ¿no? Listo, entonces eso sería la manera de cómo realizar el ensayo en este caso, del contenido de humedad en función a nuestra normativa ASTM-C 566. ¿Listo? Entonces eso sería la manera de cómo realizar el ensayo. Listo, eso sería por hoy. No se olviden, suscríbanse al canal para poder en este caso poder subir los demás, digamos, ensayos que nos falta tal vez. Vamos a ver qué ensayos más podemos adicionar en este caso. Nos faltan varios, ya que necesitamos todos esos ensayos para nuestros diseños, ¿no? Listo. Entonces eso sería por el día de hoy. Muchas gracias.